Ejercicio guiado número 35. Programación MDI. Bien, pues en lo que corresponde a programación MDI, ya vimos cómo se explicó en el programa anterior. Contiene un panel del tipo JDesktopPane, dentro del cual se depositan objetos del tipo JInternalFrame. Los objetos JInternalFrame son ventanas internas. El programador debe añadir a su proyecto una clase heredada del JInternalFrame. Esta clase será la ventana interna. El programador diseña el aspecto de esta ventana y añade los métodos que considere necesarios para el manejo de dichas ventanas internas. En el programa anterior se creó un pequeño proyecto visor de fotos donde hicimos todo esto. Este programa es capaz de abrir fotos en sus correspondientes ventanas internas. En esta hoja guiada, en este proyecto, veremos cómo podemos actuar sobre las distintas ventanas internas que se han sido abiertas en el JDesktop Pane, y para ello usaremos de nuevo el proyecto visor de fotos. Bien, pues programaremos la opción cerrada del proyecto visor de fotos. Aquí ya lo tenemos abierto. Tenemos la ventana principal, nos vamos a la pestaña de diseño y vamos a programar la ventana, perdón, la ventana, lo que es la opción cerrar de la ventana interna. Bien, sabemos cuál es la ventana interna activa porque aparece por encima de las demás y porque tiene su barra de título de color azul, mientras que las demás aparecen en gris. La forma de seleccionar una ventana interna es simplemente hacer clic sobre ella. Bien, pues como ya abrimos el proyecto, ahora vamos a acceder estamos en la ventana principal, en la parte de diseño. Vamos a abrir el Action Performer del menú cerrar. Bien, aquí estamos y vamos a agregar el siguiente código. Vamos a decir ventana interna v activa es igual a ventana interna, panel interno, punto get select frame. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es agregar un if donde dice si la ventana está activa, si es diferente de null. Entonces vactiva.dispose, dispose es un método que nos sirve para cerrar esta ventana que esté activa. Bien, pues ya que terminamos con este método, este action performer, vamos a ejecutar el programa y vamos a comprobar el funcionamiento de la opción cerrar. Se recomienda que ya vamos a abrir varias imágenes de nuestro programa y luego seleccione una de ellas. Vamos a activar la opción cerrar y observamos cómo la ventana interna se cierra. Aquí vamos a hacer una corrección. Y en el funcionamiento del código que acabamos de programar es el siguiente. El panel interno es un objeto del tipo JDesktopPane, pero vamos a ver el funcionamiento. Vamos a abrir varias imágenes. Bien, tenemos nuestra primera imagen. Abrimos una segunda imagen. Ahí tenemos otra. Bien, como ya vimos anteriormente, la podemos alargar, la podemos manipular de la manera que nosotros queremos. Bien, pues ahora lo que sigue es probar el menú cerrar. Sabemos que también la ventana activa es la que está seleccionada, la que está encima de todas las demás. Entonces le damos cerrar y se cierra. Posteriormente vemos la que está justo enfrente de nosotros, esa la vamos a cerrar y es la que está activa. La de atrás no, en ningún momento está activa. Cerrar y posteriormente queda esta final.
y le damos cerrar también, cerramos la ejecución. Bien, pues el funcionamiento del código que acabamos de programar es que un panel interno es un objeto del tipo JDesktopPane. Estos son muy especiales, preparados para contener ventanas internas, que son JInternalFrame, y poseen algunos métodos muy útiles para manipular las ventanas internas que contienen. Uno de los métodos que usaremos es el getSelectFrame. También ya podremos trabajar con VActiva sabiendo que se refiere a la ventana activa. Lo que hace a continuación es cerrar la ventana VActiva usando el método dispose típico de los objetos de ventana. Esto se hace claro pues, suponiendo que haya alguna ventana activa. Por eso se comprueba que getSelectFrame no haya devuelto null, porque en caso de que no hay ventana interna activa, pues no se puede cerrar. Bien, pues este código es muy común a la hora de trabajar en aplicaciones MDI. Primero se comprueba cuál es la ventana activa y luego se actúa sobre ella. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a añadir la menú opción info. Esperamos un momento. Y ahora sí, nos vamos a la parte de diseño y aquí vamos a agregar en el menú archivo, así como tenemos cada uno de estos, menú archivo abrir y cerrar y el separador y menú archivo salir. Vamos a irnos a menú archivo, vamos a agregar un JMenú ítem. A este JMenú ítem lo vamos a mover justo debajo de cerrar. Ahí lo tenemos. Le vamos a cambiar el nombre a la variable. La variable será menú info. Asimismo también su texto en propiedades, en la propiedad text. Vamos a ponerle info. Ya posteriormente, ya que lo tenemos, vamos a acceder al evento actionPerform y vamos a programar lo siguiente. Vamos a ir ventana interna, V activa, es igual a ventana interna, panel interno y el punto getSelectFrame que habíamos mencionado anteriormente. Bien, pues vamos con el if a, a decir que si V activa nos manda un mensaje diferente de null. Entonces vamos a crear una variable string llamada título y eso será igual a vactiva.getTitle. Esto lo que va a hacer es devolver el texto de la barra de título de la ventana, a lo que también le llamamos camino de la imagen. Devuelve el texto de la barra, el título de la ventana. Bien, eso lo vamos a colocar en un JOptionPane. En un mensaje de diálogo. Y vamos a ponerle un texto de camino de la imagen, dos puntos. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a poner la variable título. Bien, en caso de que la ventana activa mande null, entonces
va a decir en el hot option pane del else, con un mensaje de diálogo nos va a decir que no hay ninguna imagen seleccionada. No hay ninguna imagen seleccionada. Bien, pues vamos a agregar lo que viene siendo el import para el hot option pane. Aquí vamos a corregir un error. Bien, pues este código muestra el camino del fichero de la imagen que está seleccionada en ese momento. Se observa que es el proceso, este proceso es el mismo. Primero se extrae la ventana activa usando el método getSelectFrame, almacenándola en una variable llamada vActiva. Si esta variable es null, entonces esto significa que no hay ninguna ventana activa. Si es distinta de null, se trabaja en ella. En el ejemplo anterior extraemos lo que es el texto de la barra de título de la ventana y lo mostraremos en un hot option pane. Recordamos que hemos programado la apertura de las ventanas internas de la forma que la barra de título aparezca el camino de la imagen. Una vez hecho eso, ya podemos ejecutar el programa y comprobar el funcionamiento de la opción del menú info. Bien, nos damos botón derecho, ejecutar el archivo. Bien, ahí tenemos la ejecución. Le ponemos a abrir, vamos a abrir varias imágenes. Bien, abrimos la primera imagen. Vemos el camino de la imagen en info. Ahí nos aparece camino de la imagen y dónde está la dirección. Y vemos que está en la unidad C, en una carpeta llamada Victor, y la imagen se llama desert.jpg. Bien, entonces es correcto la programación del menú. También se ha visto que a través del método getSelectFrame propio de los JS-panes se puede acceder a la ventana activa, pero una pregunta es que ¿cómo puedo hacer a otra ventana interna aunque no esté activa? ¿Cómo puedo acceder a ella? Para hacer esto, la clase JSPane posee un método llamado getAllFrames, la cual devuelve un valor conteniendo todas las ventanas internas que hay actualmente en el JDesktopPane. Y pues para practicar con el método indicado en el punto anterior, vamos a añadir al menú archivo una nueva opción llamada cerrar todo. Bien, ahí lo estamos agregando. Menú cerrar todo. La vamos a colocar justo debajo de archivo cerrar. Ahora vamos a acceder al Action Performer. Antes le vamos a cambiar el texto, le vamos a poner cerrar todo. Bien, pues ahora sí accedemos a su Action Performer de la nueva opción y vamos a programar el siguiente código. Bien, pues lo primero que se va a hacer es declarar una variable entera llamada i. Luego hotInternalFrame. Este se va a crear un vector llamado v del tipo hotInternalFrame. Eso va a ser igual a que esté dentro del panel interno .getAllFrames. Ese es el método que habíamos mencionado que va a permitir que todas las ventanas que no estén activas o no activas, se permitan cerrar. Con un for vamos a recorrer todo el vector.
Ahí inicializamos la variable y en 0, que y sea menor a la longitud de v, y vamos a incrementar ahí de 1 en 1. Después el vector se va a cerrar con el método dispose. Lo que nos queda hacer es analizar el código. Lo primero que tienes que observar es el uso del getAllFrames. Este método devuelve un vector conteniendo todas las ventanas internas actuales. Vamos a agregar el import. Agregamos el import para el hot internal frame. En nuestro código almacenamos esas ventanas en un vector llamado v. Bien, pues lo que sigue a continuación es recorrer todo el vector y vamos cerrando cada ventana almacenada en el vector. Como se puede observar, este código hace que se cierren todas las ventanas de imagen abiertas. Lo que sigue a continuación es ejecutar el programa y comprobar el funcionamiento de la opción cerrar todo. Y vamos a comenzar a abrir imágenes. Vamos a segunda imagen. Bien, ahora sí, con estas tres imágenes podemos probar el botón cerrar todo. Vamos a cerrar todo y efectivamente se cierran todas las ventanas internas. Bien, pues este código fue un ejemplo de actuación sobre todas las ventanas internas abiertas. A continuación lo que se va a usar es esta misma idea para organizar las ventanas internas dentro del panel interno. Vamos a añadir una nueva opción al menú. Para eso nos tenemos que ir a la pestaña de diseño. Bien, ahí lo que vamos a hacer es agregar un JMenú. Este se llamará menú cascada. Le ponemos el texto de cascada. Bien, pues agregamos un JItem. Le pondremos cascada. Vamos a acceder a su Action Performer. La opción cascada organizará las ventanas internas abiertas en cascada. Para ello vamos a entrar en el Event Action Performer de la opción de esta opción. Vamos a programar lo siguiente. Creamos una variable entera llamada i, otro par de variables enteras llamadas x y y, que estas nos van a indicar la posición de la ventana. Bien, una vez vamos a usar uso del vector v. Y también usamos el método getAllFrames para decir que todas las ventanas, eso significa que vamos a tomar en cuenta todas las ventanas activas o no activas. Inicializamos x en 0 y y en 0. Lo que sigue a continuación es con un ciclo for, con un bucle for, vamos a recorrer todo el vector. Estamos diciendo que y es igual a la longitud de v menos 1, y debe ser mayor o igual a 0, y también y se va a ir decrementando de 1 en 1. Bien, pues a cada una de las ventanas internas se les va a ir asignando
un tamaño con el método setSize de 600 por 400. También con el método setLocation se le asignará la variable x, y como parámetro. Abajo se va a decir que x es igual a x más 30, o sea que va a ir incrementando de 30 en 30 cada vez que el ciclo for se repita. Al igual que la variable y, también de 30 en 30. Y vamos a analizar el código. Se observa de nuevo el uso del método getAllFrames para almacenar todas las ventanas internas abiertas en un vector v. A continuación se recorre el vector y se asigna a cada ventana interna, cada elemento del vector, un tamaño con el método setSize y una posición con el método setLocation. Las posiciones de cada ventana van variando para situar cada ventana una encima de la otra. Un vector se recorre al revés, desde la última ventana a la primera, para mejorar la visualización de dichas ventanas. Ahora sí, ya que tenemos este código, podemos ejecutar el programa y probar el funcionamiento de la opción cascada. Se recomienda que primero se abran varias imágenes, varias ventanas, y después se pulse esta opción para poder ver el funcionamiento. Bien, pues nos vamos a abrir. Bien, abrimos nuestra primera imagen. Bien, vamos por la tercera imagen. Bien, ahí las tenemos. Posteriormente nos vamos en cascada, le damos clic y efectivamente nos las coloca en tres, de manera escalonada, es decir, en cascada. Y es así como concluye esta parte. Una modificación es que el texto del JMenuItem no fue cambiado. Le vamos a poner cascada. Ahí está. Bien, ya se lo cambiamos. Bien, ahora sí lo podemos ejecutar de vuelta. Abrimos nuestra primera imagen. Ya llevamos dos. Ahí tenemos, ahora nos vamos a la opción cascada. Le damos en cascada y ahí tenemos, efectivamente están en cascada. Bien, pues aquí termina nuestro programa y como conclusión, en la programación del MDI siempre actúan dos elementos, lo que es un panel interno, JDesktopPanel, el cual contendrá las ventanas internas, y una clase de tipo JInternalFrame, el cual definirá el diseño de las ventanas internas.